Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Polina abandonó la casa de la familia Kartovsky disgustada. Las lágrimas se congelaron en los ojos de la muchacha y sus manos temblaron como tras un fuerte shock nervioso. «Ladrón, no vuelvas a poner un pie aquí», le gritó Margarita, la mujer de Oleg Kartovsky. Paula negó con la cabeza y se mordió el labio dolorosamente. «Oh, ¿qué más puedo decir? El cliente siempre tiene razón. Son ricos. Y tú no eres más que una enfermera normal con algunos conocimientos de enfermería. ¿Dónde podría haber ido esa pulsera?» Polina nunca lo había visto. Además, estaba en una caja que había en el armario de la dueña de la casa. Y esta habitación estaba prohibida para Pauline. Con un triste suspiro, aceleró el paso. Tenía que caminar a lo largo de la vía férrea. La casa de los Kartovsky estaba situada fuera de la ciudad y era muy difícil llegar sin transporte personal. Antes la conducía el hijo de los propietarios, Maxim, pero tras el escándalo de la joya familiar desaparecida, esto quedó descartado. El cabeza de familia, Oleg Borisovich, estaba generalmente del lado de Polina, pero aquel fatídico día estaba tan débil que fue incapaz de proteger a su cuidadora. Margarita, por su parte, hizo todo lo posible por darle importancia al escándalo. Tratando de desterrar los pensamientos tristes, Pauline centró su atención en la carretera que recorría una cinta de acero en la distancia. Estaba anocheciendo y la ciudad aún quedaba lejos. De repente, a 50 metros de distancia, Pauline vio la silueta de un enorme coche parado no lejos del lecho del ferrocarril. Pero el traslado no se produjo aquí. ¿Por qué paró aquí el conductor? Es todo un poco raro. Pauline estaba preocupada. ¿No sería mejor dar una vuelta en círculo por el bosque? No, no es una buena idea. Prefiero ir recto, pase lo que pase. En todo caso, hay una botella de desodorante en mi bolso. No spray de pimienta, por supuesto, pero todavía. Mientras tanto, dos hombres salieron del coche. Hombres altos y esbeltos, vestidos con trajes oscuros que les hacían parecer más bien sombras en el crepúsculo. Gesticulando enérgicamente, empezaron a discutir en voz alta algún problema. Pauline nunca había sido curiosa, pero las voces del hombre le parecían extrañas. ¿Qué tenían que era tan suyo? Al principio, Pauline no se daba cuenta de lo que le pasaba. Pero cuando escuchó, lo comprendió. Hablan una lengua extranjera. Pauline nunca se había considerado políglota, pero había memorizado bien el idioma de su época escolar. Bueno, ¿dónde lo buscamos ahora?, preguntó hoscamente uno de los extranjeros. Y yo qué sé, ¿qué vamos a hacer? Peinar todo el bosque. Estaremos aquí hasta la mañana. Y no es seguro que encontremos nada, objetó el segundo. Pauline se estremeció. ¿De qué estaban hablando? ¿Están buscando a alguien? Al oír los pasos de Pauline, los desconocidos de negro se volvieron visiblemente cautelosos. Pero la chica pasó como si nada. Era como si todos los días recorriera el mismo camino. Mírala, ¿quién diría que es lista? Uno de los extranjeros sonrió, pensando que Polina no entendía nada. Sí, es un espectáculo para la vista. Debe ser una lechera de algún tipo, dijo el segundo. Pauline agarró el bote de desodorante hasta que le dolieron los dedos y pasó de largo. Había conseguido alejarse unos 50 metros cuando oyó el ruido de un tren que se acercaba detrás de ella. Temblando, Pauline se hizo a un lado. En ese mismo momento vio una pequeña silueta que se deslizaba entre los arbustos. Se oyó un crujido de ramas que hizo que Pauline se estremeciera. Mirando involuntariamente a su alrededor, Pauline se dio cuenta de que los extranjeros la seguían. El corazón de la chica martilleó con más fuerza. En el mismo instante vio a un niño de unos 8 años con ojos asustados y llorosos que la miraba desde los arbustos. Y detrás de mí ya se oían las voces de los extranjeros. Paula tomó la decisión casi al instante. Se llevó el dedo índice a los labios y cogió la mano del niño. «Vamos, sígueme, deprisa», ordenó Pauline, y echó a correr rápidamente a través de la carretera, sabiendo perfectamente que el tren que venía a continuación la separaría de sus perseguidores. Los extranjeros gritaron excitados, pero no pudieron hacer nada más. Pauline y el chico ya se habían adentrado en el cinturón forestal, mientras el largo tren les protegía de un par de extranjeros.
Corrieron sin tomar el camino, abriéndose paso entre densos matorrales y bordeando montañas de ramas secas. Finalmente, Pauline se detuvo para recuperar el aliento. Después de todo, la última vez que había corrido así fue durante el instituto. «Escucha, niña. ¿Por qué te buscan?», preguntó Paula, luchando por recuperar el aliento. El niño miró con tristeza a su salvador. «No sé, tías. Vinieron a nuestro orfanato. Dijeron que habían encontrado a mis padres. Me llevaron. Pero no me gustaba cómo se comportaban. Les pedí que pararan. Así que me escapé al bosque». Pauline miró con lástima a la pequeña. «Un huérfano. Y está en una situación tan mala. ¿Y qué le espera?» «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó Polia con cautela. «Sasa. ¿Y tú?». «Pauline», respondió la chica con una sonrisa. «Eso está muy bien, amigo. Pero tenemos que salir de aquí cuanto antes». «No me importa. Pero no sé a dónde ir, tía Paul. No puedes volver al orfanato. Y no quiero reunirme con esos hombres», dijo Sasa, lloriqueando. Pauline dudó un momento. En su mayor parte, sabía exactamente en qué dirección estaba la ciudad. Mirando a Sasa congelada por el miedo, Polia suspiró. «Vamos, Sashenka», dijo en voz baja, «sé cómo llegar al pueblo. Allí encontraremos un lugar donde puedan ayudarte». Sasa asintió insegura. Sus ojos seguían buscando la salvación en la espesura del bosque, acechando desde la penumbra vespertina. Polina, guiando al chico, repasaba las opciones en su cabeza. ¿Dónde podía ir a pedir ayuda? ¿A la policía? Improbable. ¿Al orfanato? Tampoco. Pero entonces, ¿dónde? Casa. Pero Grishka y sus amigos probablemente están sentados allí de nuevo. El medio hermano de papá. No puedes echarlo. Fue liberado hace un mes. Así que vino a su hermana para pedir un techo sobre su cabeza. No quiere trabajar. Y no es fácil echarlo. Mientras Andrei estaba en la colonia, el padre de Polina murió, pero antes le legó su piso en un barrio de dormitorios. Pero Grishka no le gustaba. Madre, entonces de él hace mucho tiempo se retractó y según los rumores, ya ha encontrado un nuevo pretendiente. Y Grigori culpó a Pauline. Dijo que ella es la raíz de todos los problemas. Encontró el extremo. Entonces, ¿dónde debe ir? ¿Con su exnovio Dima? No es una opción. Hace tiempo que encontró a la que tanto tiempo llevaba buscando. Una novia rica en la persona de la hija de un banquero. De repente, en la memoria de Pauline surgió el nombre de Ana Eleubeovna, la dueña de un pequeño y acogedor café a las afueras de la ciudad. Trabajaba como profesora de canto, y Paula incluso estudió con ella durante un tiempo. Entonces, vendió parte de la propiedad heredada de su difunto marido y abrió una cafetería. Polina recordaba cómo Ana Eleubeovna, en una ocasión, la había ayudado a encontrar trabajo en la casa de los Kartovskis. Ana siempre ha tenido un corazón bondadoso y un alma abierta. «Sash», dijo Polina, más segura, «sígueme. Sé a dónde tenemos que ir». Sasa, revitalizada, miró a Polina a los ojos con interés. Ya se había dado cuenta de que aquella amable tía, obviamente, no iba a dejarle en apuros. En ese momento Paula se recordó a sí misma a su edad, cuando la vida también estaba llena de adversidades e incertidumbres. Pero, por aquel entonces, solo le preocupaban sus notas escolares y la incomprensión de sus padres, no la amenaza de ser secuestrada por un par de extranjeros con un objetivo indeterminado. Pauline miró a su alrededor. Había una densa espesura alrededor, y el tiempo se agotaba. El tren había partido hacía tiempo, y los dos hombres que la seguían podían regresar. Polina sabía que era imposible demorarse. Caminar era difícil. La oscuridad ocultaba el camino y las ramas de los árboles se pegaban a las ropas de los viajeros, haciéndoles tropezar. Sasa, aunque pequeño, caminaba a paso ligero, todo el tiempo tratando de apoyar a Polina con su optimismo. «Tía Paul, ¿conoces los cuentos de hadas?», preguntó de repente, rompiendo el silencio. «Los profesores a veces nos leen cuentos antes de dormir». A todo el grupo a la vez. Pauline sonrió. «Claro que lo sé», dijo, «pero, ¿y si ya lo has oído antes? Pero dímelo de todos modos. Por favor», pidió Sasa en voz baja. Polina respiró hondo y empezó a hablar en voz baja del hada T.S. Arevich y del lobo gris.
El chico escuchó en silencio, sin interrumpir. Caminaron durante un buen rato hasta que por fin salieron de la zona boscosa. La ciudad iluminada por los faroles se extendía ante ellos. Polina sonrió al ver las calles familiares. Ya no sentía miedo, solo alegría por poder ayudar a la niña. Sashenka, dijo por fin Polina, ahora iremos a casa de un amigo mío. Allí estarás a salvo. No te preocupes, todo irá bien. Sasa, que aún no se había recuperado del susto, asintió y cogió la mano de Polina con más firmeza. Tía Paul, ¿puedo darte las gracias por todo? Preguntó Sasa, mirando a Pauline con indisimulada gratitud en los ojos. Claro, Sasa, sonrió Polina, ahora vámonos. En casa de Anna Lvovna nos servirán té caliente y nos darán comida deliciosa. Allí hay una cafetería. ¿Ves? Polina señaló una pequeña cafetería escondida entre los altos árboles. Una cálida luz brillaba a través de las ventanas, iluminando acogedoramente el interior. El letrero sobre la entrada rezaba a Ana, siglo. Sasa, como un gorrioncillo, se aferró a Polina, observando lo que ocurría con la aprensión propia de todos los huérfanos. No entendía lo que era un café, pero se sintió acogido en este lugar pequeño y luminoso. Vámonos, susurró Polina, Anna Lvovna es un alma muy amable. Ella te ayudará. La cafetería les recibió con olor a canela y café ácido. Polina y Sasa entraron e inmediatamente les llegó a la nariz el aroma del pan recién horneado. Detrás del mostrador, cubierto con un mantel rojo, estaban el camarero y el cocinero, Vasilij en una sola persona. Era alto, con una espesa barba gris y ojos bonachones. Al ver a Paulina, Vasilij sonrió ampliamente. Polina, querida, qué alegría verte. ¿Quién está contigo? Vasilij, este es Sasa. Tiene problemas y ahora necesita ayuda, explicó Polina. Vasilij acarició la cabeza de Sasa. No te preocupes, chico, estarás a salvo con nosotros. Mientras tanto, Polina cogió una mesa junto a la ventana. En ese momento, una camarera con el nombre en su etiqueta Svetlana se acercó a ella y Sasa. Era delgada, con pecas y alegres ojos azules. Sveta sirvió té caliente con frambuesas para Sasa y trajo a Polina una taza de café fuerte. Polina agradeció calurosamente a Vasilij y Sveta su ayuda y atención. Mientras Sasa bebía su té, se relajó un poco. Y unos minutos más tarde, para su gran sorpresa, vio sobre la mesa bocadillos de bacon y queso, rebanadas de pan recién hecho y un cuenco de cerezas. Todo esto es para ti, amigo mío, dijo Sveta, sonriendo, come, que tenemos buena comida. Sasa observó con disgusto que uno de los bocadillos tenía queso. No le gustaba el queso. ¿Puedo tomar el de bacon? Le preguntó a Sveta. Por supuesto, cariño, contestó Paula, haciéndole cosquillas bajo la barbilla, come lo que quieras. En ese momento, un hombre alto con chaqueta de cuero irrumpe en la cafetería. Tenía el pelo oscuro recogido en una coleta, una pequeña barba y unos penetrantes ojos azules. «Hola, amigos», gritó, pasando por la mesa de Polina y Sasa. «Vasilij, ¿tienes algo más fuerte que el té? Estoy cansado como un perro de la carretera». «Por supuesto, Kostia, ahora mismo lo sirvo», contestó Vasilij, «has conducido mucho hoy». «Sí, pasé a ver a unos viejos amigos en la ciudad. Fui a ver cómo estaban. Ellos están bien. Pero yo estoy en problemas. Mi moto se averió en la carretera». ¿Vuelve a ir mal el motor? Vasilij sonrió. ¿Qué le pasa? Sí, tan pronto como salí de la ciudad, se detuvo. Comprobé los cables, puse bujías nuevas, pero sigue sin arrancar. Bueno, Kostia, tú sí que no sabes manejar la tecnología, dijo Sveta con una risita. No sé nada de mecánica, pero soy un apasionado de las motos, respondió Kostia. Vasilij sonrió. Bien, Kostia, ve a descansar. Hablaré con tu motor más tarde, tal vez pueda revivirlo. ¿Sabes? Antes de este café, trabajaba como jefe de taller en una parada de taxis. Motores, mi todo. Y cocinar, es un hobby, para el alma. Kostia asintió y salió. Sasa, que le estaba observando, se dio cuenta enseguida de que tenía un tatuaje en el brazo. Ella estaba haciendo algo extraño. Algo que el chico no entendía.
Tía Paul, ¿este tío es un pirata? Preguntó en un susurro. No, chico, este es Kostya, dijo Sveta, que había venido a buscar la bandeja. Dicen que antes era policía, pero luego lo dejó. Le hirieron. Ahora es motero. ¿Qué es un motorista? Es un hombre que va en moto, explica Pauline con una sonrisa. Le gusta la libertad y viajar. Vaya, ¿es amable? Preguntó Sasha. No tengas miedo, Sashenka. Kostya es muy amable. Solo da miedo a primera vista, le tranquilizó Polina. Sasha asintió y se quedó pensativa un momento. En ese momento se abrió la puerta del café y Anna Eleubeovna, la dueña de aquel acogedor rincón, entró en el salón. Era pequeña como un pájaro, con el pelo rojo rizado que enmarcaba suavemente su rostro y unos ojos grises y amables. Inmediatamente, sin prestar atención a los demás visitantes, corrió hacia Pauline y la abrazó con fuerza. «Polina, querida mía», exclamó Anna Eleubeovna, llenándole las mejillas de besos, «cuánto me alegro de verte». Pauline, ruborizada por la sorpresa, sonrió avergonzada. «Anna Eleubeovna. Bueno, ¿dónde iré sin ti? Déjame presentarte a mi nueva amiga Sasha». Sasha, un poco sobresaltada por este repentino encuentro, sonrió tímidamente. Anna Eleubeovna se agachó frente a él, se inclinó hasta quedar a su altura y le tendió la mano. «Hola, Sashenka. Hola, Sashenka. ¿Qué haces aquí?», preguntó en broma. Sasha vaciló. «Necesito ayuda», dijo en voz baja, con la mirada gacha. «Quiero esconderme en algún sitio». «¿Esconderme? ¿Pero de quién?». Anna Eleubeovna estaba preocupada. «De los tíos que me sacaron del orfanato. Dijeron que mis padres vivían en el extranjero», contestó Sasha. El dueño de la cafetería, mirando al pequeño invitado, trató de entender lo que pasaba. Sintió mucha lástima por aquel niño asustado. Por lo tanto, Anna Eleubeovna decidió no hacer más preguntas, sino simplemente calmarlo. «No te preocupes, Sashenka, te ayudaremos. Puedes quedarte aquí con nosotros hasta que sepamos que todo va a ir bien», dijo acariciando suavemente la cabeza del bebé. «Gracias, tía Ann», agradeció Sasha sinceramente. «Bueno, ya está todo bien», dijo Anna Eleubeovna. «Polina, sabes que este café siempre abrirá sus puertas a quien necesite ayuda. Solo tienes que decirme lo que hay que hacer, y yo siempre estoy dispuesta a atenderte». «Gracias, Anna Eleubeovna. Te estoy muy agradecida», respondió Polina. «Tengo muchas ganas de hablar contigo. No quiero quitarte tiempo, pero la situación es muy difícil. Sasha necesita ayuda». Por supuesto», sonrió la mujer. «Ahora voy a acostar a Sasha en mi despacho. Tú, por cierto, Paul, si quieres, puedes quedarte también. Hay un sitio en la trastienda. El cuidador solía vivir allí, pero el lugar de Sasha será mejor. Hay un sofá nuevo, TV, y una pecera». «Vaya, peces de verdad», se maravilló el niño. Anna Eleubeovna miró con cariño al pequeño huésped y, tendiéndole la mano, lo condujo a su habitación. Estuvo ausente unos 10 minutos, tras los cuales se sentó a la mesa de Paula. «Polina, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Venga, cuéntame qué ha pasado». Polina, suspirando, contó a Anna Eleubeovna los recientes acontecimientos que la habían obligado a tomar a Sasha bajo su protección. No olvidó mencionar el caso de la pulsera desaparecida en casa de Oleg Borisovich Kartovsky, a quien llevaba cuidando cerca de un mes. La dueña del café escuchaba en silencio, pensando en su propio. Tras escuchar la confusa historia de Pauline, dijo: «Sí, estás en problemas, cariño. Pero está bien. Ya se nos ocurrirá algo. Sabes, Grigori vino a verme hoy. Bueno, tu hermano. No parecía él mismo. Vestido como un vagabundo, ojos rojos, es obvio que había bebido demasiado. Me preguntó si tenía dinero, y de repente empezó a presumir de haber vendido tu piso. Dijo que debería haberlo heredado, ya que era el único pariente». «¿Qué?», exclamó Paula. «Esta es mi casa. El que me dejó mi padre». «¿Y qué le dijiste?». «Le dije que nunca lo conseguiría y que, sin duda, usted lucharía por su propiedad». Pero Grishka se limitó a sonreír y a decir que ya se había decidido, dijo Anna Eleubeovna con ansiedad.
Pauline se sintió visiblemente abatida. Polinochka, comenzó Anna Lvovna y le tomó la mano entre las suyas, no desesperes, lo solucionaremos todo. No dejaré que te robe. No es justo. Tienes derecho a tu propiedad. Pauline sacudió la cabeza con pesadumbre, recordando involuntariamente el incidente de la casa de los Kartovsky, donde la habían acusado de robar la pulsera de la familia. Polina recordó cómo hacía un mes, tras la llamada telefónica de Anna Lvovna, se había encontrado en el umbral de la mansión de los Kartovsky. Por aquel entonces, no sabía que su vida cambiaría tan drásticamente. La mansión era lujosa y parecía salida de las páginas de una revista de moda. La puerta principal tenía un picaporte de latón brillante, y a ambos lados de la entrada había leones esculpidos que custodiaban la paz de los ocupantes. Polina fue recibida por Margarita Pavlovna, una mujer de mirada desagradable y aspecto llamativo. Examinó a Pauline de pies a cabeza y preguntó: ¿Tiene experiencia trabajando con enfermos? Sí. Tengo experiencia de trabajo en residencias de ancianos y en domicilios particulares, respondió Pauline. De acuerdo. Le mostraré la habitación de Oleg. Para usted, Oleg Borisovich. Tiene movilidad limitada y necesita cuidados constantes. Marguerite abrió la puerta a una espaciosa habitación amueblada con muebles finos. En las paredes colgaban cuadros de artistas famosos, y en un rincón había una mecedora en la que se sentaba Oleg Kartovsky. Era un hombre alto y delgado, con el pelo gris y tristeza en los ojos. Esta es Pauline, tu nueva cuidadora. Ella cuidará de ti y, si es posible, me ayudará con las tareas domésticas, le presentó la mujer. Hola, Oleg Borisovich. Me alegro mucho de conocerte, dijo Polina con una sonrisa. Hola, Polia. Me alegro de verte, dijo Oleg Borisovich, devolviéndole la sonrisa. Miró a Polina con sincera calidez. En sus ojos azules, Polina vio compasión y expectativas de ayuda. Oleg Borisovich quedó discapacitado hace unos 5 años, cuando debido a un accidente perdió la capacidad de andar y también parcialmente la vista. La vida confinada a las paredes de la casa hacía al empresario muy dependiente de su joven esposa y cuidadora. Al principio, Polina cuidaba de Oleg según un horario, 3 veces a la semana. Pero entonces, cuando Margarita expresó su descontento con este horario, Polina tuvo que mudarse a casa de los Kartovsky para asistir a Oleg Borisovich las 24 horas del día. Al principio, el empresario se mostró grosero y descontento con esta reordenación. Él, al igual que su mujer, pensaba que una chica tan joven no sería capaz de cuidarle como es debido. Pero Pauline demostró ser muy diligente y paciente. Privado de la capacidad de caminar, Oleg sufría de soledad, y su mujer tendía a sumergirse en sus propios problemas, olvidándose de su marido. En este breve periodo, Pauline se convirtió no solo en cuidadora, sino en amiga de Oleg. El empresario habló de su difunto padre, que fue general, de su infancia y de su amor, bastante tardío, por Marguerite, que se convirtió en su segunda esposa. Pauline le escuchó con atención y sintió lástima por aquel hombre inteligente y antaño fuerte. En general, Paula estaba contenta con todo. Pero cuando Maxim, el hijo adoptivo de Oleg Borisovich, regresó 2 semanas después de sus vacaciones junto al mar, las cosas se pusieron mucho peor. Maxim Kartovsky, a diferencia de su estricta madre, resultó ser un hombre de sociedad y siempre tenía prisa. Al volver de vacaciones, se fijó inmediatamente en Pauline. El hijo del empresario encontró inmediatamente una excusa para acercarse a ella. Al principio eran simples frases intercaladas. Paul, ¿por qué no me preparas una taza de té fuerte? ¿Te llevas bien con mi madre? Oh, ¿tienes un prometido? Pauline se mostró cautelosa. Ella podía sentir lo que realmente había detrás de su fingida preocupación. Maxim era un varón poco acostumbrado a la palabra no. Polina intentó rechazar educadamente al novio del mayor, pero Max no se dio por vencido. Desde hacía algún tiempo, ella intentaba mantenerse fuera de su vista, pero Maxim pensaba en las razones más ridículas para verla. Elogiaba a Pauline, le regalaba flores caras, hablaba de amor. Pero todo parecía tan poco sincero que Pauline se negó a creerle. Un día, desesperado por ser correspondido, Maxim intentó llevársela por la fuerza. Ocurrió en su habitación. Cerró la puerta y Pauline quedó atrapada.
Pero la chica no cedió. Ella gritó, forcejeó y finalmente consiguió defenderse. Maxim, aturdido por su resistencia, se vio obligado a retroceder, lamiéndose las heridas. Al despedirse, Max pronunció con amenaza: «Lo recordaré por ti». En aquellos días, Polina solo se sentía segura cuando estaba cerca de Oleg Borisovich. Era débil, pero su amabilidad y sabiduría la tranquilizaron. Pronto, Pauline empezó a pasar aún más tiempo con él, leyéndole libros, contándole su vida. Por lo demás, la vida en casa de los Kartovsky era complicada, y Pauline lo entendía tan bien como cualquiera. Margarita Pavlovna no perdía ocasión de demostrarle perfectamente quién era el amo aquí. La regañaba constantemente, la reprendía, la obligaba a hacer un trabajo extra que no figuraba en la descripción de su puesto. Pauline era paciente, intentaba ser comedida, pero su tranquilidad ocultaba el dolor de la injusticia. Un día, Margarita Pavlovna le dijo a Polina que había desaparecido una costosa reliquia familiar, una pulsera que guardaba en un joyero. Por supuesto, inmediatamente culpó a Pauline del robo. El joven cuidador ni siquiera sabía que existía la pulsera. «Yo no he cogido nada», gritó Polia, pero nadie quiso escucharla. Hacia el final, Margarita Pavlovna declaró que llamaría a la policía. Pauline le pidió que esperara, pero Marguerite fue inexorable. Reprimiendo una sonrisa desdeñosa, ordenó a Pauline que recogiera sus cosas y se marchara. Maxim se hizo a un lado y dejó claro con toda su apariencia que su intervención en este caso definitivamente no era sin él. Esa misma tarde, Pauline fue despedida. La echaron de casa como a un trasto. La vida de Polly se arruinó en un instante. En casa, su hermano Grishka y sus amigos. Bebiendo, saliendo. ¿Qué va a hacer? La voz de Ana Eleubeovna sacó a Paula de un estado de triste reflexión. He estado pensando, cariño. Déjame llamar a Kostia ahora. Él te ayudará. Pauline miró dubitativa al antiguo profesor. Kostia es un buen amigo mío, respondió Ana Eleubeovna, ya de pie en la entrada. Trabajaba para la policía, pero luego resultó gravemente herido. Los delincuentes robaron una furgoneta de recogida. La persecución. El coche de Kostia explotó. La metralla le dio de lleno. Y cerca del corazón, no se la pudieron quitar. Los médicos tenían miedo. ¿Quién asumiría semejante responsabilidad? Dicho esto, Ana Eleubeovna salió al patio y, al ver a Kostia arrastrándose bajo la moto, gritó: «Kostia, te preguntaré un momento». Konstantin salió cautelosamente de debajo de la moto y, limpiándose bien las manos en un trapo, levantó la cabeza. «Bueno, ¿qué quieres esta vez, Ana Eleubeovna?», preguntó sonriendo ligeramente. «Kostia, tengo que pedirte un favor. Sé que tienes muchas conexiones útiles. Y tienes experiencia de trabajo en la policía. Necesito que ayudes a una chica», dijo el dueño del café y señaló a Polina, que había salido al patio y se acercaba a ellos con cautela. «Tiene problemas con su hermano separado, que ha intentado robarle. Bueno, algunas cosillas más». Kostia, entrecerrando los ojos ante Polina, asintió con la cabeza despreocupadamente y dijo: «Bueno, dime, chica, ¿qué pasó?». Polina no sabía por dónde empezar, y durante unos segundos solo pudo mirar fijamente a Kostia, intentando ordenar sus pensamientos. «No tengas miedo, no muerdo», sonrió Kostia, notando cómo Polina se tensaba. «Venga, cuéntame. No soy clarividente ni puedo leer la mente». Polina, respirando hondo, intentó contarle a Kostia todos sus problemas. Le habló de su hermano, de la pulsera desaparecida, de sus sospechas y de cómo Ana Eleubeovna la había apoyado y prometido ayudarla. Kostia la escuchaba atentamente, sin interrumpirla. Solo arrugaba la frente y, de vez en cuando, asentía con la cabeza a su relato. «Entiendo», dijo Kostia, cuando Polina hubo terminado su relato. «Es una situación desagradable. Pero que no cunda el pánico, ya se nos ocurrirá algo. En primer lugar, tenemos que reunir pruebas. En tu situación cada pequeño detalle es importante», dijo Kostia. «Conozco a algunos de los míos que pueden ayudarnos en esto. Y en segundo lugar, tenemos que hablar con tu hermano. Intenta negociar con él pacíficamente. Aunque, a juzgar por tu historia, es un tipo bastante agresivo y egoísta.
Sí, suspiró Polina con tristeza, Grishka siempre era así. Quería quedarse con todo y no quería compartirlo. Se olvidaba de que somos hermanos. Y que debemos ayudarnos mutuamente. Ese es el problema, asintió Kostia, sencillamente, se había olvidado de los valores familiares. Y a la gente así es difícil hacerla cambiar de opinión. Pero no quiero perder el lugar que me dejó mi padre, dijo Pauline, es todo lo que tengo. Sobre todo desde que papá me lo legó él mismo. Te prometo que haré todo lo posible por ayudarte, dijo Kostia y sonrió, no te preocupes. Tengo algunas ideas. Bueno. Está bien, dijo Anna Lvovna. Ahora voy a hacer mis cosas. Pronto cerraré el café. Y tú decide lo que vas a hacer. Trato hecho, asintió Kostia y se despidió de Anna Lvovna. Gracias, Kostia, dijo Polina, sintiendo una oleada de esperanza. De nada, respondió Kostia y sonrió, haremos todo lo posible para ayudarte a recuperar el brazalete. Y también te protegeremos de tu hermano. Pauline negó con la cabeza, avergonzada. El ex policía vio que en sus ojos se encendía una luz de esperanza. Sabía que ahora mismo Pauline necesitaba apoyo y protección. Genial, resumió Kostia. Luego me pondré en contacto con mi gente de la policía. Mientras tanto, descansa y coge fuerzas. De acuerdo, dijo Polina. Puedes encontrarme aquí, en el café de Anna Lvovna. Y gracias de nuevo por tu ayuda. Kostia se dirigió a su moto y Polina se quedó donde estaba, cuidándole. Se sentía algo confusa, pero al mismo tiempo llena de esperanza. Después de todo, Konstantin parecía un hombre al que se le podía confiar su desgracia. Y tal vez realmente pueda ayudarla a salir de esta difícil situación. Kostia arrancó la moto y, despidiéndose con la mano, se alejó en dirección desconocida. El hombre sabía que tenía mucho trabajo por delante. El tipo de trabajo que no había hecho en años. Llamado operativo. El aire del atardecer estaba saturado de olor a gasolina y gases de escape. Kostia Boroviev montó en su caballo de hierro sintiendo la vibración del motor recorrer todo su cuerpo, haciendo que la sangre corriera más deprisa por sus venas. La moto, que antes había sido un símbolo de su libertad, ahora le servía de consuelo como un viejo amigo. La mente de Kostia daba vueltas con pensamientos sobre Paulina. La historia de la chica le resultaba vagamente familiar. El problema de la victimización inocente y la crueldad despiadada. Conduciendo por las calles familiares de su ciudad natal, Kostia recordó su vida antes de que la tragedia irrumpiera en ella. Qué feliz era con su esposa Olga. Se conocieron en un baile en el Palacio de Cultura, donde él tocaba la guitarra en una banda de rock fundada de forma voluntaria por miembros de los servicios de policía y bomberos de la ciudad. Olia era una belleza de ojos enormes y sonrisa brillante y memorable. Kostia se enamoró de ella a primera vista. Y Olia se enamoró de él. Los jóvenes eran muy felices juntos. Su boda parecía un cuento de hadas. Todos los colegas y amigos de la policía de Kostia estaban presentes, y la velada transcurrió en un ambiente de felicidad y diversión. No sin peleas, por supuesto. Pero fue más bien una broma, y sin consecuencias. Por así decirlo. Rendimos homenaje a la tradición. Tras la boda, Olia y Konstantin vivieron en una casita a las afueras de la ciudad, pero les pareció el alojamiento perfecto. Excepto que la vida era mucho más complicada de lo que parecía. Kostia trabajaba en el departamento de delincuencia organizada. Era un trabajo peligroso, pero lo amaba con todo su corazón. Kostia siempre quiso proteger a la gente de la delincuencia para hacer del mundo un lugar mejor. Pero su suerte se había vuelto en su contra. Un día llamaron a Kostia para una operación de captura de ladrones de bancos. Todo iba según lo previsto, pero de repente los delincuentes abrieron fuego. Kostia recibió un disparo en el pecho. Entonces se produjo una explosión y un trozo de metralla se alojó en su corazón. Kostia, sangrando, fue trasladado al hospital por sus compañeros. En general, la operación fue un éxito, pero los médicos advirtieron que ahora Konstantin vivirá con una astilla cerca del corazón el resto de su vida. Y además, deberá cuidarse y llevar una vida tranquila. Olia estaba desesperada y temía mucho por Kostia. Su marido hizo todo lo posible por calmarla. Le dijo que todo iba a salir bien, que él podía manejarlo, y que la amaba y nunca la dejaría.
Tras recibir el alta hospitalaria, Kostia se vio obligado a abandonar el cuerpo de policía. Se le prohibió llevar armas y trabajar en estructuras relacionadas con las fuerzas de seguridad. Kostia se sintió inútil. A partir de ahora, ya no podría proteger a la gente ni luchar contra el crimen. El resultado fue una prolongada depresión, que terminó con la marcha de Olga de la familia. El caso es que su cónyuge nunca fue capaz de aceptar su nuevo estilo de vida. Olga no quería vivir con Kostia en el miedo eterno y la incertidumbre. ¿Cuánto tiempo le quedaba? ¿Un año? ¿2? Signo de cierre de interrogación. ¿Cuándo encontraría por fin la esquirla el camino hacia su corazón y cortaría el hilo de la vida? ¿Tendrá que enviudar? No. Ese no era el destino que Olga quería para sí misma. Kostia se quedó solo. Mientras tanto, Olga ya había empezado una nueva vida. Se casó con otra persona. Un hombre de negocios que era rico y exitoso. Kostia se enteró por casualidad. Los vio caminando por la calle. Olga caminaba del brazo con un joven cuyos dedos estaban adornados con enormes anillos de oro. Reían y eran felices. En ese momento, Kostia se dio cuenta de que había perdido a Olga para siempre. Durante un tiempo, incluso abandonó su ciudad natal. Kostia no quería verla solo a ella, sino también el lugar donde eran felices. Tras reflexionar un rato, el ex policía se acercó al mar. Sin más, compré un billete en el primer vuelo que encontré y me fui a ninguna parte. En la orilla del mar, Kostia pasó varios meses. Caminó por la playa, mirando las olas, escuchando el sonido del oleaje. Konstantin vio su reflejo en el mar y se dio cuenta de que algo tenía que cambiar en su vida. No podía seguir viviendo así. Una vez curada su alma, Kostia regresó a su ciudad natal como una persona completamente distinta. Se compró una moto de segunda mano, una chaqueta de cuero, pantalones y botas. Solo después de convertirse en motorista, Kostia se dio cuenta de que para él la libertad era más importante que cualquier otra cosa. Sin hacer público su pasado, se convirtió en detective privado, pero sin derecho a portar armas, que le fue prohibido tras abandonar la clínica. Pero el dolor de perder a Oli permaneció en su alma para siempre, y nunca se desvaneció. Kostia sabía que nunca volvería a tener ese tipo de amor. Cuando el joven motorista pasó por delante de la casa donde una vez vivió con Olga, sintió una punzada en el pecho. Podía ver la luz en las ventanas. Ahora vivía allí otra familia. Kostia añadió gasolina y siguió conduciendo. La moto hizo gruñir su motor y la ciudad nocturna pasó zumbando. El viento en contra le sopló en la cara a Kostia, y se sintió ingrávido. Como un corredor fantasmal, corriendo en su bicicleta durante más de 100 años. En ese momento Kostia se dio cuenta de que estaba dispuesto a proteger a Polina. A pesar de todo, pase lo que pase, que Dios esté con él, con este fragmento. Quizá aún tenga tiempo de hacer algo bueno en esta vida. Polina, después de hablar con Konstantin y Ana Eleubeovna, se fue a dormir a la habitación del fondo, como le habían sugerido. Allí había una tacta bastante tolerable, arropada con una colcha limpia. La manta, suave y cálida, solo daba la ilusión de paz. Paula se revolvió de un lado a otro, intentando encontrar una postura cómoda, pero el sueño no llegaba. Su mente daba vueltas con pensamientos entrelazados con imágenes del pasado. Su mirada se posó involuntariamente en la tenue luz de la farola que brillaba a través de la cortina. El recuerdo la devolvió al pasado de nuevo. Años escolares, despreocupación, enamoramiento. Aquí está el maletín de Pauli llevado por el apuesto Nikita, hijo de Ana Eleubeovna, delgado, con pecas en la nariz y ojos brillantes como los de un gato. Sus encuentros secretos bajo el viejo abedul, susurros, risas, primeros besos. Recordaba cómo Nikita la cogía de la mano con cierta torpeza, cómo se sonrojaba cuando Pauline empezaba a hablar de sentimientos, cómo le regalaba flores silvestres y cómo una vez dijo tímidamente que era la más guapa de la clase. Pero todo esto pasó volando como un fragmento de meteorito que se desvaneció en la atmósfera. Un trágico accidente, una muerte ridícula. Nikita se ahogó mientras nadaba en el río. Polina recordaba demasiado bien todo el dolor de aquella pérdida, el llanto de Ana Eleubeovna, el vacío desesperado de sus ojos, el ataúd cerrado para siempre con terciopelo negro y el interminable abismo de tristeza en el que había caído la desconsolada madre.
Habían pasado muchos años desde entonces, pero Pauline seguía sintiendo aquel dolor insoportable. Anna Lvovna no podía perdonarse la pérdida de su hijo y se culpaba por no haber evitado la tragedia. Fue Polina quien apoyó a Anna Lvovna cuando decidió abrir un café de carretera para ciclistas, taxistas y camioneros de paso. A la mañana siguiente, Kostia se levantó temprano y fue a ver a Grigori, que se había instalado en el piso de Polina. Aparcó la moto en la entrada, tiró el casco en el asiento y subió las escaleras. El piso del difunto padre de Pauline estaba en la tercera planta. La puerta estaba entreabierta. Kostia la empujó silenciosamente con la mano y entró. El piso parecía un campo de batalla. Había cosas tiradas por todas partes: cajas, ropa, platos. Había colillas y botellas vacías sobre la mesa. Grigori estaba sentado en un rincón, vestido solo con pantalones de chándal, con la mirada nublada, claramente no en un estado que pudiera llamarse sobrio. Bueno, aquí tienes, se estiró Grigori, meciéndose en la silla. Por fin llegaron a mí. ¿Quién eres? Un milagro de sopa de guisantes. Tú, ¿qué haces aquí? Preguntó Kostia, mirando a su alrededor. ¿Qué te parece? Grigori sonrió socarronamente, agitando la botella vacía de vodka. Tomando lo que es mío por derecho. No es tu piso, dijo Kostia con frialdad, su padre se lo dejó a Polina. ¿Y es tu propia hermana? Grigori se echó a reír. Conseguiré lo que es mío de todos modos. Tienes algo confundido, amigo. Kostia dio un paso hacia él. Este piso nunca será tuyo. No tienes ningún derecho sobre él. ¿Me oyes? No te tengo miedo, dijo Grigori, e involuntariamente dio un paso atrás, alejándose de la mano firme de Kostia. Y eso es un desperdicio. No deberías jugar con fuego, dijo Kostia, mirando a Grigori directamente a los ojos. Grishka apretó los labios e intentó parecer más valiente de lo que realmente era. No tienes derecho a asustarme. Eres el policía que renunció después de ser herido, ¿no? No te aconsejo que montes un escándalo aquí, sonrió Kostia, sintiendo al mismo tiempo un agudo dolor en el pecho. No lo necesitas. Grigori, sin entender nada, miró a Kostia con sorpresa. ¿De qué estás hablando? ¿Vas a usar la fuerza? No creo que lleguemos a eso, dijo Kostia, conteniendo el dolor con un esfuerzo de voluntad, pero tienes que salir de aquí. Y no vuelvas por aquí. ¿Estás loco, ex policía? Exclamó Grishka, tratando de no mostrar su miedo. No creas que vas a detenerme. Aún no he dicho mi última palabra. Bueno, entonces esperaré, sonrió Kostia, cuando te venga bien. Cuando quieras. Grigori miró a Kostia con odio, pero permaneció inmóvil. Se dio cuenta de que ahora no podía enfrentarse a Kostia. Volveré, siseó, y salió corriendo del piso. Kostia se quedó solo. El dolor en el pecho se intensificó y le costaba respirar. Se apoyó en la pared y cerró los ojos. Deberíamos tomarnos un descanso, susurró en voz baja. Y ver a un médico. Ya en la salida de la entrada, Kostia vio Polina. Al parecer, la chica decidió venir temprano para hablar con Grigori, con la esperanza de pillarle por la mañana sobrio y sin sus compañeros de prisión. Se levantó con el bolso en la mano y miró ansiosa al pálido motorista. Kostia intentó sonreírle, pero no le salió muy convincente. No te preocupes. Todo irá bien. No te va a quitar el piso. Kostia dio un paso hacia ella, pero en ese momento sintió otro dolor en el pecho. El hombre retrocedió y se agarró a la pared con la mano. ¿Estás bien? Preguntó Polina con preocupación en la voz. Sí, estoy bien, dijo Kostia, intentando respirar hondo. Solo me duele un poco. No es nada. Es solo una vieja herida. Necesitas ver a un médico, dijo Polina, mirando ansiosa a su compañera. No te preocupes por nada, dijo Kostia, haciendo un esfuerzo por sonreír. Hoy me pasaré por el médico. De acuerdo, le obedeció Pauline, pero no dejes de llamarme cuando llegues a casa. De acuerdo, asintió, te llamaré, pero no hasta más tarde, esta noche. Todavía tengo que ocuparme de la pulsera y de la gente que quería adoptar o secuestrar a Sasha. Polina acompañó a Kostia con la mirada, y luego cruzó furtivamente su ancha espalda. El motorista, por su parte, a pesar del dolor, se puso en marcha en dirección a la casa de empeños más cercana.
Iba a tener que hablar con la gente que se ocupa de los objetos empeñados por los clientes. En la primera casa de empeños Kostya tuvo suerte, allí trabajaba una joven Lisa, que no le ocultó que la pulsera que él describía había sido llevada a su casa de empeños, y no hacía mucho tiempo. Pero Lisa se negó a aceptarlo. Cierto, bien se acordaba de quién se la trajo. El tipo llevaba vaqueros negros y una camiseta azul. Alto, guapo, ojos azules. Trajo la pulsera hace 3 días. Dijo que no la quería y que quería todo el dinero que pudiera conseguir por ella. Pero no teníamos dinero en la caja, así que se fue. Kostya asintió y, agradeciendo a la chica la información, se apresuró a dirigirse a la siguiente casa de empeños. En ella tuvo aún mejor suerte. La pulsera acabó en manos del dueño de una casa de empeños. Y no solo lo compró, sino que además conocía todos los detalles de cómo había llegado a su casa de empeños. ¿Y cómo se llamaba? ¿Qué te dijo? ¿Cómo consiguió el brazalete? Preguntó Kostya, sin apartar los ojos del dueño de la casa de empeños. El anciano se ajustó las gafas de montura de cuerno en el puente de la nariz y dijo: el brazalete lo trajo Maxim Kartovsky. El apellido es más que famoso en los círculos entendidos. ¿Entiendes? Entiendo. Pero la pulsera es robada. Así que te pediré que lo lleves contigo hasta el anuncio oficial, dijo Konstantin con una sonrisa, olvidando por un momento incluso el ardiente dolor que sentía en el lado izquierdo del pecho. Ya está. Quería lo mejor, pero ha salido lo mismo de siempre, susurró el tasador y puso un cartel en el mostrador con la inscripción recálculo. Kostya tarareó comprensivo, y al salir alzó la cabeza al cielo y sonrió. El día prometía ser bueno. Había resuelto 2 problemas. Quedaba el más importante, relacionado con el misterio de los extranjeros que se habían llevado al pequeño Sasha del orfanato. Tras armarse de valor, el ex policía se dirigió al orfanato. En el fondo esperaba que el director le ayudara a comprender la situación. Kostya, como mucha gente de la ciudad, conocía al director, Anatoly Sergeyevich, como un hombre estricto pero justo. En este caso, sin embargo, la justicia podría no estar del lado de Bones. Y no era tanto que al director le gustara mostrar su poder, sino que era consciente de todos los riesgos que implicaba lo que Kostya quería saber. Anatoly Sergeyevich no se anduvo con juegos y contestó inmediatamente a Kostya con una negativa categórica. No puedo decirte nada, Konstantin. Con el debido respeto a su ERM, antigua profesión. Entender. No tengo derecho a revelar información personal acerca de los niños a menos que se obtenga el consentimiento de sus padres. ¿Los padres de Sasha? Repitió Kostya sorprendido. Por supuesto. El director asintió, ajustándose los tirantes de los hombros, sujetos a los pantalones con un potente mosquetón. Son unos padres cariñosos. Llevaban mucho tiempo vigilando a Sasha. ¿Podrías darme algunos detalles? Preguntó Kostya con insistencia. No, no tengo intención de decirle nada. No tengo derecho, repitió Anatoly Sergeyevich. ¿Y si te dijera que ya lo sé todo? ¿O que lo adivino? Kostya sonrió. ¿Qué sabes exactamente? ¿Quién se lo ha dicho? El director se puso nervioso. Sentía que Kostya estaba un paso adelante. No puedes decir nada porque no tienes elección, continuó Kostya, tienes miedo. Tienes miedo de que el cliente vaya a por ti. No tengo miedo. Respondió el director, pero le temblaba la voz. De acuerdo, dijo Kostya, hagámoslo así. No le diré a la policía lo que sabes. Pero tienes que contarme todo lo que pasó de verdad. El director respiró hondo y empezó a narrar. Los hombres de Yerman Volkovsky llegaron al orfanato a principios de verano. Eran un hombre de negocios extranjero que quería adoptar a Sasha. Trajeron mucho dinero con ellos. Bueno, para la asistencia y ayuda en la organización de la tutela. ¿Cuánto? Preguntó Kostya desafiante. El director vacila y escribe rápidamente la cantidad en un papel. ¿Tanto? Se preguntó Kostya. Sí, Herman Albertovich dijo que Sasha tiene buenos genes. También dijo que el niño sería un niño muy bueno. ¿Y le creíste? Preguntó Kostya. No sabía qué pensar. No quería entregar a Sasha a una familia extranjera. Pero por otro lado, Herman ofreció mucho dinero. En fin, se llevaron a Sasha.
Y hace poco, la gente de Herman me llamó y me dijo que Sasha se había escapado de camino al aeropuerto. Bueno, pidió ir al aeropuerto. En pequeño, y se escapó en el bushes. Kostya guardó silencio durante mucho tiempo. Sentía en su corazón que el director no mentía. Vio miedo y desesperación en sus ojos. Por eso comprendió que Anatoly Sergeyevich temía de verdad a Herman Volkovsky. Al salir del despacho del director, Kostya se sorprendió pensando que había llegado el momento de pedir ayuda a sus antiguos colegas de la policía. Si no, ¿cómo iba a saber por qué Herman Volkovsky necesitaba a un chico desconocido llamado Sasha? ¿Y si el chico no es tan fácil como parece? ¿Realmente no sabe nada por sí mismo? Kostya caminó resueltamente hacia la comisaría. Una voz interior le dijo que era su única oportunidad de descubrir la verdad. Estaba seguro de que Herman Volkovsky no era tan simple como parecía. Había una razón por la que este hombre deseaba tanto adoptar a Sasha. No en vano se había escapado mientras lo llevaban al aeropuerto. Kostya recordó con qué entusiasmo había dicho el director del orfanato que Herman Albertovich estaba dispuesto a pagar enormes sumas de dinero por Sasha. En la comisaría, Kostya fue recibido por su antiguo compañero, Andrei Makarov. En los ojos de Andrei, Konstantin vio el familiar desconcierto con el que siempre comenzaban sus investigaciones conjuntas. «¿Kostya? Borovjev? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí?», preguntó Andrei con entusiasmo. «Te lo contaré todo», replicó Kostya, ya preparado para el hecho de que Andrei pudiera pensar que se estaba volviendo loco. «No es lo que piensas. No quiero problemas. Es que necesito ayuda». Unos minutos después, tomando una taza de café, Kostya se lo contó todo a su antiguo colega. Lo del orfanato, lo de Herman Volkovsky, lo de Sasha, lo del dinero. Andrei empezó a escribirlo. Cuando Kostya terminó, Andrei permaneció largo rato en silencio. «Bien, Kostyan, te entiendo. ¿Crees que esta fruta extranjera Herman está amenazando al niño?» «No sé qué pensar», respondió Kostya, «pero aquí pasa algo. Puedo sentirlo». «Vale», dijo Andrei, «empecemos por el principio. ¿No vas a hacer una declaración oficial, supongo?» «No, quiero hacer esto discretamente. Ya sabes, para no poner a Sasha en peligro». «De acuerdo», dijo Andrei, «haré lo que pueda. Pero tienes que darte cuenta de que esto es muy peligroso». Andrei empezó a recopilar información. Se entrevistó con el director del orfanato, encontró los contactos de Herman Volkovsky, investigó su negocio. Pero todo resultó estar limpio. Herman Volkovsky era el tipo de hombre que sabía cómo ocultar sus huellas. Kostya llamaba a Andrei a diario, preguntándole por los progresos. Cada vez estaba más convencido de que Herman Volkovsky planeaba algo travieso en secreto. La policía conoció a los socios de Herman, pero ninguno sabía por qué quería adoptar a Sasha de repente. Por si acaso, deberíamos comprobar los contactos extraoficiales de Volkovsky, sugirió Andrei, quizá esté en contacto con alguien del mundo criminal. Los agentes de policía pasaron días buscando una pista. Andrei y Kostya se convirtieron en auténticos detectives al sumergirse en el mundo de los negocios, la delincuencia y los orfanatos. Revisaron todo el papeleo, estaba limpio. No se registró ningún delito. Pero había un detalle extraño en sus datos biográficos. Volkovsky tenía un enemigo. Yegor Vikentiev. Egor Vikentiev era un empresario de éxito que se dedicaba al negocio del petróleo y también vivía en el extranjero. Era rival de Herman Wolchowski, y desde hacía tiempo existía una enemistad entre ellos. Tras pensárselo un poco, la policía decidió reunirse con Yegor Vikentiev. No en persona, por supuesto, sino a través de la comunicación en línea. Al principio, la reunión por vídeo no dio ningún resultado. Egor Vikentiev resultó ser una persona bastante retraída. No quiso hablar de su enemistad con Herman Volkovsky. Y entonces, llevando al extranjero a la franqueza, Kostya y Andrei se enteraron accidentalmente de que Yegor Semyonovich tenía una hija, Alina. Conteniendo a duras penas las lágrimas, el hombre de negocios contó a Kostya que 9 años atrás Alina había huido de casa a su tierra natal y, tras quedarse embarazada de algún transeúnte, había muerto en el parto. Yegor Semyonovich nunca supo quién era el padre de su nieto. «Ni siquiera sé dónde está ahora», dijo Vikentiev. «Nunca he visto a mi nieto.
Pero era a Sasa a quien Hermann Bolchowski quería adoptar, dijo Kostya. ¿Por qué quería adoptarlo? Al fin y al cabo, el momento del nacimiento y la edad de Sasa coinciden. Ah, eso es. Hermann es mi enemigo jurado, exclamó Yegor Vikentiev. Seguro que este canalla quería utilizar a mi nieto para hacerme más agradable. Dios mío. Esto no es un hombre. Esto es el diablo. En ese momento, Kostya lo comprendió todo. El cálculo del canalla era sencillo. Hermann quería adoptar a Sasa para doblegar la voluntad de su rival, que haría cualquier cosa por su nieto. Pero los planes del hombre de negocios se vinieron abajo cuando Sasa se escapó de camino al aeropuerto. Ya al final de la investigación, Kostya decidió visitar a Polina en el café donde ahora trabajaba para Anna Eleubeovna. Llegó por la tarde, cuando no había mucha gente en el establecimiento. Polina, hola. ¿Cómo estás? Preguntó Kostya. Oh, Kostya. Hola. Está bien. He venido a verte. Aquí. Quería contarte los resultados de mi búsqueda. He estado en contacto con mis antiguos colegas. Son los que me ayudaron con el brazalete y tu hermano Grishka. Maxim Kartovsky ya está detenido, y está declarando por cargos de fraude y robo. Y Grigori se fue con su familia al campo, lejos del pecado. Gracias, Kostya. Me alegro mucho de tenerte, sonrió Polina. De nada. Siempre estoy dispuesto a ayudarte, contestó Konstantin y vio que Sasa salía para ver su moto. Sasa, hola. Gritó el motorista. Hola, tío Kostya. Dijo Sasa. Escucha, amigo mío, quiero contarte un secreto. Sabes que eres un chico muy fuerte e inteligente, ¿verdad? Sí, lo sé, respondió Sasa de inmediato. ¿Sabías que tienes un abuelo? ¿Abuelo? Se preguntó Sasa. ¿Dónde estará? Vive en el extranjero. Lo encontré. ¿En el extranjero? Se preguntaba Sasa. Sí, y realmente quiere conocerte. ¿Cómo se llama? Egor Semyonovich Vikentiev, respondió Kostya con una sonrisa. ¿Egor Semyonovich? Sasa repitió el nombre de su abuelo. ¡Qué interesante! Estoy seguro de que estará muy contento contigo. ¿Y qué le gusta? Preguntó Sasa. Kostya sonrió. Bueno, a Yegor Semyonovich le gusta mucho jugar al ajedrez. También es amable e inteligente. ¿Sabe el abuelo que me gusta dibujar? Insistió el niño. Sí, por supuesto. Ahora lo sabe todo sobre ti, gracias a mí. Bueno, ¿cuándo vamos a conocerlo? Preguntó Sasa con incredulidad. Hoy, ya lo he organizado todo. ¡Hurra! Exclamó Sasa. Kostya sonrió, y miró con cariño a Polina, y... De repente, el hombre se sintió mal. Se sentía mareado y la cabeza le latía con fuerza. Pauline, dándose cuenta de que algo le pasaba, preguntó ansiosa. Kostya, ¿estás bien? Sí, estoy bien, solo un poco cansado, respondió el motorista, tratando de sonreír. Pero Polina vio que le pasaba algo. Konstantin dio un par de pasos inseguros y cayó sobre el asfalto. Kostya, ¿qué te pasa? Gritó Polina, corriendo hacia él. El hombre intentó decir algo, pero no pudo. La cabeza le daba vueltas y tenía los ojos negros. El mundo a su alrededor se difuminaba como la niebla. Polina llamó asustada a una ambulancia. El equipo de rescate llegó rápidamente y Kostya fue trasladado al hospital en estado inconsciente. El médico, después de examinar al paciente, le dijo a Pauline: tiene un dolor agudo en el pecho. Probablemente sea la metralla. Tenemos que realizar una cirugía de emergencia. ¿Estás segura de que esto servirá de algo? Preguntó Polina, luchando por contener las lágrimas. Haremos todo lo posible por salvarle la vida, respondió el médico. Pauline se sentó junto a Kostya en la UCI, sin apartar los ojos de él y rezando para que sobreviviera. En el fondo, Paula no podía imaginar su vida sin él. Se convirtió en su padre de familia, su amigo y su protector. En el hospital, Sasa les visitó. El chico se comportó como un hombre de verdad, aunque sus ojos mostraban ansiedad. ¿Cómo está el tío Kostya? Preguntó en un susurro. ¿Le van a operar? Respondió Pauline. No te preocupes, mejorará, dijo Sasa, y le acarició la mano. La operación fue un éxito, pero Kostya seguía en estado grave.
No podía hablar y solo asentía débilmente en respuesta a las preguntas de los médicos. Pauline se sentó a su lado, cogiéndole la mano. Se le partía el corazón de dolor y ansiedad. Ese mismo día llegó al hospital Egor Vikentiev. Voló directamente desde el extranjero en cuanto recibió noticias del estado de Kostia. Pero su rival Herman y sus socios se dieron a la fuga, temiendo represalias por su intento de adoptar al nieto de Egor. Konstantin, me alegro tanto de verte. Me enteré de lo que te pasó. Eres un hombre fuerte, y sin duda te recuperarás. Y yo, por mi parte, compensaré todos los gastos del tratamiento y la posterior rehabilitación, dijo Yegor Semyonovich. Kostia se sorprendió. No esperaba tanta ayuda de un hombre de negocios extranjero. Gracias, Yegor Semyonovich. Tras recibir el alta hospitalaria, Kostia y Polina se trasladaron al complejo para someterse al tratamiento necesario. Se sentía bien, pero aún así quería asegurarse de que el trauma del pasado ya no le perseguiría en el futuro. Pasaron 2 meses y Kostia y Polina volvieron a casa. Durante sus vacaciones en la playa, Kostia y Polina deciden casarse. Ahora que Konstantin estaba sano, decidieron que era hora de formalizar su relación. Polina, te amo. Eres mi alma gemela. Conviértete en mi esposa, dijo Kostia y cogió la mano de la novia. Responder, sí, hizo que Paula se sintiera muy feliz. En la boda, entre los invitados estaba Oleg Borisovich Kartovsky, que se divorció de su mujer y se pasó a una silla de ruedas eléctrica. La vida sigue, se mire como se mire. Un año después, la joven pareja tuvo un hijo. Una preciosa niña a la que sus padres llamaron Ania. Sasha estaba encantado de ver a la niña, a la que venía a visitar a menudo con permiso de su abuelo. Si te ha gustado esta historia, te pido que me apoyes con un botón de pulgar hacia arriba y te invito a suscribirte a mi canal de historias de vida increíbles.